Entonces Retomando siempre tenemos idea. que ver estas cisternas. Entonces, entre el cerebro, si el cerebro se ve en la bóveda del cráneo, en el cráneo que no cabe a unas edades específicas, pues eso es normal, pero significa que tiene menor tolerancia. Menor tolerancia. O sea, si usted tiene un hematoma, si usted da un golpe y un epidural en un paciente, ¿cuántos años tiene, profesor? 25. Un paciente de 25 años, 20, 25 años, no es lo mismo que usted tenga un trauma en pacientes de 70 años, en los cuales ellos tienen mayor atrofia cerebral y este cerebro empieza por acá, tiene mayor espacio subaracnoideo, entonces un hematoma comprime, produce edema cerebral, empuja al cerebro y tiene menor riesgo de herniación. Si nosotros nos damos un golpe, toleramos menos un hematoma epidural o un subdural. Por pacientes jóvenes que el cerebro está muy expandido hasta la tabla interna. ¿Listo? Es el mismo corte, seguimos viendo la cisterna cuadrigeminal y amplias a los lados. Aquí se ven los agujeros de Monro, mi septo pelúceo, el agujero de Monro de un lado y del otro lado. Aquí encontramos el cerebelo con el vérmix. Los ventrículos laterales, ya los cuerpos de los ventrículos laterales con sus cuernos occipitales. Muy bien. Entonces aquí encontramos otro ejemplo, ya eso es lo normal. Entonces usted dice, usted cefalea, vómito en un paciente de 50 años, fumadora, y usted le hace esa tomografía y se encuentra eso. Esta es la derecha. Entonces usted dice, pucha, ¿qué es eso? Ya dijimos, hiperdenso, hueso, calcificación es sangre. Esto parece sangre, aquí no debería haber esta hiperdensidad, y esto no parece una calcificación porque las calcificaciones son muy bien circunscritas. Entonces, esto es sangre. Entonces, ¿dónde está la sangre? Está en la parte del frontal, algo del temporal, y se mete por los surcos. Son como lineecitas, así se ve la hemorragia subaracnoidea. Se mete por los surcos, ¿de acuerdo? Son como líneas. Pero aquí hay algo que ya no es una hemorragia subaracnoidea, sino que está más bien circunscrita, que es un hematoma. Entonces, usted dice, tiene una hemorragia subaracnoidea más un hematoma, en un territorio que es frontal y temporal. Entonces usted dice, ¿qué hay por ahí que pueda sangrar? Cual sea de las causas. Tiene hemorragia subaracnoidea más hematoma en un territorio muy específico que es de la arteria cerebral media. Entonces ustedes empiezan a ver esta imagen, ustedes dicen frontal, temporal, los cuernos del temporal. Miren que este cuerno del temporal muy diferente al que les mostré ahora, más grande, más dilatado. El paciente está haciendo hidrocefalia, un cuarto ventrículo que se puso más grande, está haciendo hidrocefalia. Y usted mira esta imagen y usted dice, ¿recuerdan que esta cisterna supracerebral, que era el triángulo, pues que era como esa estructura diamantada que estaba acá, que se debería ver así negrito, está llena de una sustancia que es hiperdensa, que es sangre? Y usted dice, si hay sangrado en esta cisterna, es el sangrado característico de una hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático. La principal causa de hemorragia subaracnoidea en general es traumática, un golpe. Y generalmente esas hemorragias subaracnoideas de origen traumático son hacia la convexidad. Esa hemorragia por acá en la periferia, donde está el trauma. Pero ¿cuál es la principal causa de hemorragia subaracnoidea espontánea? Que es el tema que ustedes dictan, es el aneurisma roto, un aneurisma que se rompió. Entonces usted dice, pues pucha, hay un sangrado en la cisterna supracelular. Miren, este sangrado es acá, pero también se viene y se mete por la cisterna interhemisférica, viene un poquito para la otra cisterna, la sangre se empieza a distribuir, pero el mayor sangrado es en la cisterna de Silvio del lado izquierdo. Y tiene una imagen que miren acá, que se mete al cerebro, al lóbulo temporal. Listo, un hematoma, está haciendo un hematoma. Entonces usted dice, un aneurisma roto, ya dijimos, un aneurisma roto es la principal causa espontánea, no tuvo trauma, no tuvo nada, le hizo una tomografía, hemorragia subaracnoidea, posiblemente un aneurisma roto.
Pero más o menos de dónde es ese aneurisma. Ya dijimos que por la cisterna de Silvio pasa la arteria cerebral media. Y miren la mayor distribución de la sangre, ¿dónde es? Hacia la cisterna de Silvio de este lado, izquierdo. Y tiene un hematoma, quiere decir que tiene una hemorragia subaracnoidea, al parecer por un aneurisma roto de la arteria cerebral media izquierda. Así son las preguntas del examen. ¿Listo? Así son las preguntas del examen. En imagen. Puede ser así porque es una imagen que es muy característica, listo, de una cisterna de Silvio con un hematoma. En la cisterna de Silvio no cabe ninguna duda que tiene que ser un aneurisma de la arteria cerebral media. Si fuera aquí anterior, la mayor distribución. Muy bien, y aquí más claro, si usted dice aquí hay un hematoma más grande en esa porción. Los aneurismas, generalmente la cerebral medio, sangran hacia el lóbulo temporal. No todos los aneurismas sangran hacia el parénquima, generalmente son distribuciones en las cisternas, no más. Por eso hay una clasificación que es la de Fisher modificado, que es la clasificación tomográfica de la hemorragia cerebral espontánea, que es de acuerdo al grosor de la hemorragia y si tiene o no hematoma. Si tiene hematoma asociado, de una vez es Fisher 4. Y eso le predice riesgo de vasoespasmo. Ese es el tema de miren acá, se dice, vea bien la tomografía con detenimiento. Usted tiene que definir si tiene hemorragia dentro de los ventrículos, o sea, hemorragia intraventricular o no. Este paciente tiene hemorragia intraventricular en el tercer ventrículo. Miren esto blanco que se ve, que aquí corresponde al tercer ventrículo, pero hay que saber bien la anatomía, que ya les mostré lo normal. Tercer ventrículo está hiperdenso, tiene sangre, tiene un sangrado intraventricular. Eso también es uno de los ítems de la clasificación de Fisher modificado. El grosor, el tamaño del sangrado, si es grueso o delgado, usted lo mide con la regla que les mencioné que tiene cada programa. Usted lo mide de forma vertical, el sangrado en cada cisterna, y si eso mide mayor de 1 milímetro, menor de 1 milímetro, lo clasifican en un grado o en otro, y si tiene hemorragia intraventricular o no. Pero usted tiene que ver muy bien la tomografía y definir, porque eso le predice que el paciente va a estar muy mal o va a estar mejor o estable. Listo, esta es calcificación, pues puesto hiperdenso que se ve acá, son los plexos coroides que se empiezan a calcificar. Entonces en el sistema intraventricular unas lesiones como simétricas que se ven hiperdensas son calcificaciones de los plexos coroides a nivel de los ventrículos laterales. Esta imagen, entonces tenemos una fosa craneal anterior, una media que son los lóbulos temporales, una posterior con los hemisferios cerebelosos, con la protuberancia, el cuarto ventrículo. Acuérdense que la fosa romboidea queda por detrás, posterior al cuarto ventrículo, y es el piso. Entonces, protuberancia, cuarto ventrículo, cisternas supracelar, y miren estos puntos que se ven, lo que les decía. Posiblemente esto sea carótida interna, que está un poquito calcificada en un paciente de edad calcificada, que se empiezan a ver, vacilar un poquito. La vacilar nunca la vemos como en la mitad, generalmente hacia un ladito. Posiblemente está la vacilar, pero la tomografía no es un buen examen para ver algo vascular, entonces no cabe. No sé esta imagen de qué es, entonces tengo que esperar a que lo haga. Fosa craneal, lóbulo frontal, temporal, cerebelo, el mesencéfalo, miren lo que les decía, ¿cierto? Ventrículos laterales, cuernos frontales, tercer ventrículo, septum pelúceo, tercer ventrículo, el vértex, cisterna silviana. Aquí estaría pues el lóbulo de la ísula. Ah, bueno, entonces acá, ya ven. Sacó la lengua.
ustedes que ven de lo que les he dicho, no me importa cuál es el diagnóstico, que la imagen lo dice, pero ¿cuál? Ustedes ya vieron un ACV isquémico, esto es un ACV isquémico. Pero entonces, ¿dónde está el ACV isquémico en esta tomografía? ¿Cuál es la diferencia? Usted busca un lado, mira el otro, ¿qué es lo que se ve? Alguno que diga cuál es la diferencia, qué es lo importante en esta tomografía, ¿dónde está el ACV isquémico? Compare uno y el otro, acuerde que este es del lado derecho y ese es el izquierdo. Entonces, los infartos, los edemas cerebrales en la tomografía se ven hipodensos también. Entonces, si usted empieza a comparar un lado con el otro, ve que esta cisterna de Silvio está muy bien, está amplia, pero esta acá no. Segundo, miren esta hipodensidad del lóbulo frontal y parte del lóbulo temporal. ¿Se acuerdan de la cerebral media que tiene una rama orbitofrontal, unas frontales, unas centrales, precentrales? Esto está comprometiendo esa parte. ¿Listo? Entonces ustedes sí ven, pero sí ven esta hipodensidad. Listo. Comparándola acá, cisterna de Silvio. Y ven esto que esta tomografía lo tiene, que es un signo característico del ACV isquémico en fases iniciales, que es la arteria cerebral media hiperdensa. Miren la arteria cerebral media hiperdensa, que aquí no está. Muchas veces el paciente dice dolor de cabeza y está afásico o está parético del otro lado, del lado derecho. Entonces usted dice, pues pucha, y le hace la tomografía y usted no ve esto, no ve esta hipodensidad, pero solamente ve una arteria cerebral media hiperdensa. Usted dice, uy, ese paciente está haciendo un infarto. Acá en la tomografía en 2 o 3 horas ya la va a ver el infarto. Entonces usted tiene que saber diferenciar en urgencias. Uy, veo esta arteria cerebral media hiperdensa, eso lo tuvieron que haber visto en ACV isquémico, y si no lo vieron, lo tienen que leer. Esto es lo que se ve en tomografía en urgencias. Un ACV isquémico es lo que van a tener ustedes, la tomografía. Arteria cerebral media hiperdensa me predice que va a ser un infarto, paciente es infarto. Entonces, cuando está cursando un ACV isquémico, hay un protocolo que es el protocolo stroke, y eso se despliega un montón de especialistas en urgencias para poder atender a ese paciente, porque el tiempo es cerebro. Usted tiene entre 3 a 4.5 horas para llevar a ese paciente. Si clasifica por NIS, por la escala de NIS que mismo que la vieron, si clasifica a ese paciente, hay que reperfundirlo. ¿Y cuál es el medicamento de elección para reperfundir, para hacer la trombolisis? ¿Cuál es el medicamento de elección para hacer trombolisis? ¿Cuál? ¿Estreptoquinasa? No. Alteplasa. Hace rato están gritando acá, profesor. Listo. El alteplasa. Entonces aquí sí vemos ya el infarto. Muy bien, miren cómo se distribuye tan grande. Y va bajando. Sin cisterna de Silvio. Se perdieron los surcos. Miren, aquí muchos surcos y aquí ya no hay surcos. Mucho edema cerebral. Mucho edema cerebral. Mucho edema cerebral. Muchos surcos, aquí no hay, miren. Edema cerebral, un infarto de la cerebral media, grande. Hay unos que se operan también, nosotros lo operamos. Listo. ¿Y qué es lo que se opera? No es que se le cae el cerebro, se le quita hueso frontal desde acá. Es una cranotomía amplia hasta el occipital, se le quita todo este hueso. Se le hace una hemicraniectomía descompresiva, se le quita todo desde acá, toda esta parte, para que el cerebro pueda descansar. No sé qué es esto, vamos a mirar qué es. Hueso, cerebelo, tallo cerebral, temporales. Entonces ustedes miran esto. ¿Qué ven? Una hiperdensidad, ¿en qué lóbulo? Derecho. En el derecho, Sí. ¿cuál? Frontal, temporal, occipital. Temporal.
Temporal, fosa craneal, temporal. Fosa craneal media, temporal. Listo. ¿Cuál? Eso ya lo vimos. ¿Qué arteria tiene un recorrido frontal, temporal y parietal? La mayoría de veces. La arteria meningia media. Y esa se lesiona y forma ¿qué hematoma? Subdural. Subdural, epidural, contusiones hemorrágicas. Hematoma epidural. Entonces, esto es un hematoma epidural. Que estas son las características. Una en un lente biconvexo. Listo. Biconvexo. Generalmente es frontal, temporal y parietal. Menos parietal, generalmente es temporal. Esos temporales por lesión de arteria meningia media. Usted puede tener un hematoma epidural en otra estructura, claro, como lo vimos, por lesión del seno esfenoparietal, aquí, hacia la fosa craneal anterior. Perdón, la fosa craneal media en la porción anterior. Un hematoma epidural puede estar acá. Usted dice, uy, esto es el recorrido, no es el recorrido de la meningia media, por lo cual, esto es por lesión del seno esfenoparietal, debe tener una fractura acá del esfenoides. Crecen menos, listo. Un hematoma epidural acá, atrás. Este mismo lente biconvexo, esta misma hiperdensidad biconvexa, acá. Se dice, por ahí es el territorio de la meningia media. No. ¿Qué puede estar lesionado? Un trauma a nivel del seno transverso. O las venas meningias posteriores. Usted dice, ese hematoma, parece que les dije, lo venoso va a estar más estable. Listo. Miren acá, esto es lo característico. Cisterna supracelar está de la misma forma que les mencioné. No. Listo, miren. Esa forma diamantada, de este lado muy bien, pero de este lado no. El uncus se está metiendo a la cisterna supracelar. Miren cómo se metió, está comprimiendo el mesencéfalo, se mete al supracelar. Tercer par, cerebral posterior, comunicante posterior. Este paciente tiene una herniación nucal. Esto es un hematoma que de entrada usted dice, el paciente está muy mal, este hematoma es quirúrgico, entonces hay que operar. Hay que entrar acá, abrir acá, drenar este hematoma para poder que el cerebro vuelva a restablecerse. Listo. Entonces usted mira y traza una línea media desde el frontal, una línea media hasta la tuberosidad o protuberancia occipital interna, y esa línea media va a llegar acá y va a medir desde el septum pellucidum a la línea media, y así se mide cuánto tiene desviación de línea media. Listo. Una línea vertical desde el frontal a la tuberosidad occipital interna, protuberancia occipital interna, y va a ubicar el septum pellucidum, que vamos a ver si lo vemos acá. Ni se ve porque tiene mucha densidad. Entonces miren, la línea media la va a trazar acá. La va a trazar acá. Este es el hematoma epidural, listo. Usted traza la línea media. Profe. Miren la protuberancia occipital interna. Se traza la línea media. Traza la línea media hasta Pafals. ¿Listo? Entonces usted empieza a trazarla. Y usted traza la línea media con la medición. Y esa línea vertical, por donde pasa, que pase acá, usted mide de acá al septum pellucidum. Y esa es la desviación de la línea media. 5, 6 milímetros, 10 milímetros, 20 milímetros. Generalmente los quirúrgicos, los hematomas quirúrgicos son los de mayores de 5 milímetros de desviación. De ese paciente que tiene un hematoma epidural, temporal derecho, usted mide el grosor desde la tabla interna hasta la parte que es más larga del hematoma epidural. Grosor del hematoma epidural. Y eso le dicen milímetros. Ah, mide 20 milímetros. Los hematomas epidurales que son quirúrgicos tienen que ser mayores de 15 milímetros. ¿Listo? Usted mide grosor, desviación de línea media, mayor de 5 milímetros. Y mide el volumen. Entonces el volumen lo va a medir de la siguiente manera. Hay una regla que se dice que es A por B por C dividido 2 o multiplicado por 0.52. ¿Qué quiere decir eso? Son los diámetros de los hematomas. Listo, y solamente se puede calcular ese A por B por C dividido 2 o multiplicado por 0.52 en los hematomas epidurales, en los hematomas intraparenquimatosos, en las hemorragias intracerebrales espontáneas. En los subdurales no se calcula con esa fórmula. Listo.
porque esa fórmula es para calcular volumen, y un subdural que es en media luna no puede calcularse volumen geométricamente. Entonces usted calcula A por B por C. A, usted lo calcula, A y B lo calcula en el corte axial. ¿Cuáles son esos diámetros? Recuerden que esto es un corte axial. Entonces usted va a calcular el diámetro antero, y aquí debería estar la nariz, está la parte anterior y la parte posterior. Antero-posterior, o sea, el diámetro antero-posterior del hematoma, la distancia máxima. Usted lo calcula desde esta punta, traza una línea hasta esta punta. Eso es A. Le dio, no sé, 35 milímetros. B, el diámetro transverso de oreja a oreja, ¿cierto? El transverso del cráneo, el transverso del hematoma, de la tabla interna a la parte más externa del hematoma. Esa es B. Le dio 35 milímetros también. Entonces 35 por 35. Está en milímetros. Y luego necesito otro corte para calcular el diámetro cráneo-caudal, la altura del hematoma. Y en este corte no lo puede calcular. Entonces tiene que tomar un corte coronal o un corte sagital para calcular la altura de la misma manera que les estoy diciendo. Usted multiplica todo eso, pero tiene que pasarlo a centímetros. Entonces usted dice, pues 10 milímetros es un centímetro. Entonces usted dice, 35 milímetros me midió, eso es 3.5 centímetros de diámetro transverso y 3.5 centímetros de diámetro antero-posterior. Entonces usted multiplica ese. No 35 milímetros, sino 3.5 por 3.5 más el diámetro que le dio cráneo-caudal y lo divide por 2. Eso le da el volumen, o sea, mililitros o 60. ¿Listo? Los hematomas epidurales mayores de 30 cc se operan. Pues es más o menos la indicación, uno individualiza, pero generalmente los de mayores de 30 cc se operan. Esto es muy importante y así se miden los hematomas intracerebrales, y la indicación es, al que va a hablar de hemorragia intracerebral espontánea, tiene que saber, o de en contusiones hemorrágicas o en epidural, tiene que medir las contusiones y de acuerdo al volumen es que se operan también. ¿Listo? ¿Sí entendieron la fórmula? Sí. Es una de las cosas más importantes de esta charla, que aprendan a medir. Entonces ustedes me dirán, pues pucha, pero como usted me dijo que la sangre era hiperdensa, pero este hematoma, ¿por qué en algunas zonas tiene esto negro adentro? No, si esto debería ser todo sangre. Estos son los hematomas más peligrosos, porque significa que esa arteria cerebral, perdón, esa arteria meningia media o esa lesión vascular, ese vaso está dando flujo todavía. Listo, no está cerrado. Normalmente el hematoma, lo que pasa es que cuando no crece, es que el hematoma, se hizo el hematoma subdural, epidural o las contusiones, que es por lesión vascular, y creció el hematoma, y hágase de cuenta que es un efecto compresivo sobre los vasos, entonces lo ocluyó y no siguió sangrando. Hay veces que no, que aunque crezca el hematoma, no comprime el vaso que está sangrando y eso sigue sangrando. Y así se ve cuando un vaso sigue sangrando. Listo. Este es un signo que se llama el signo del remolino, que se puede ver generalmente se ven epidurales, pues se puede ver en subdurales, hemorragias intracerebrales, que es una hipodensidad dentro del hematoma. Se da por el remolino de flujo que genera ese vaso sangrando. ¿Listo? Una cirugía lo ve. Yo abro el hematoma y lo empiezo a drenar. ¿Listo? Yo le hago la craneotomía, le quito el hueso y cuando veo ese hematoma, entonces lo empiezo a succionar, a quitar todos esos coágulos, y cuando veo esa arteria meningia media dando sangre y empieza a generar ese remolino. ¿Listo? Remolino por el flujo tan alto que tiene. Entonces así se ve un remolino. Entonces el signo del remolino. ¿Qué quiere decir eso? Póngale cuidado, que ese hematoma le va a crecer. Y eso es un signo que predice el crecimiento de un hematoma, sea contusiones, sean hematomas intracerebrales, sea una epidural, va a crecer. Entonces dice, no, ese hematoma está, bueno, esperemos, no está quirúrgico, pero démosle 6 horitas, en 6 horitas le hago tomografía. Póngale cuidado que en cualquier momento el paciente se le deteriora, en media hora, en una hora, se le deteriora y se le va a herniar o se le va a morir. Entonces yo veo este hematoma que no tiene indicaciones quirúrgicas, pero veo este signo, yo lo llevo a cirugía, yo lo opero,
porque sé que va a crecer. No sé qué es. Ya. Miren acá, ¿qué ven de diferente acá? ¿Dónde ven sangre? Miren acá, aquí hay surcos, ¿cierto? Este es el hueso, aquí también hay hueso, pero aquí hay sangre. Esto, miren este reborde de sangre que tiene. Listo. Que no es un lente biconvexo, sino es en media luna. Esto es un hematoma subdural. Los hematomas subdurales, por debajo de la dura madre, generalmente pasan suturas, pasó la sutura coronar, pasó suturas aitales, todo, pueden pasar todas las suturas. Es en media luna, generalmente es por lesión de las venas puentes. Los hematomas epidurales, lentes biconvexos, por lesión de la arteria melvina media generalmente no atraviesan suturas, hay unos que sí, pero son intermedios. Entonces el hematoma subdural, frontal, temporal y algo de parietal. Listo, hematoma subdural, frontotemporoparietal. Listo. Ahora sí, lo mismo, entonces uno dice, ¿cuánto voy a medir? Grosor. Entonces yo digo, uy, ese grosor, vamos a medir el grosor. Los hematomas subdurales de grosor mayor de 10 milímetros también uno tiende a operarlos. Es una de las indicaciones quirúrgicas. O que desvíen mayor de 5 milímetros la línea media, entonces lo mismo. Grosor, si hay mayor de 10 milímetros, no creo. Estoy por ahí 5. Listo. Entonces uno dice, bueno, por ese lado no, pero bueno, línea media, trazo la línea media. Hasta acá. Mido de esa línea media a la mitad. De mayor de 5 milímetros, eso me va indicando. No se tienen que juntar todos los requisitos para operar a un paciente tomográficos, no. Pero si se juntan varios, mucho mejor. ¿Listo? Entonces miren, hay efecto de masa sobre el sistema ventricular derecho, o sea, sobre los cuernos frontales, sobre el tercer ventrículo. Miren que este cuerno frontal está diferente a este. ¿Listo? Esta cisterna, miren cómo la ven. Esta cisterna está amplia, la cisterna crural y la cisterna amios, pero esta ya no, esta está diferente. Entonces este paciente va a ser hipertensión endocraniana. Tiene una clasificación de Marshall 2. Cuando ya pues son imágenes de San Vicente, son reales los casos que no llegan. Entonces tenemos un niño, esta fue el infantil, pues del policarino. Una hemorragia subaracnoidea hacia la convexidad. Acuérdense que esto es corte axial y este corte ya es terminando por acá. Listo, que ya se ve desde acá arriba. Entonces usted empieza a decir, pues pucha, esto es un corte axial muy arriba. Empezó a ver estas hiperdensidades. Esto es hemorragia subaracnoidea después de una caída. ¿Esto es un aneurisma? No, porque acuérdense que la hemorragia subaracnoidea hacia la convexidad, hacia la periferia. Miren acá las hiperdensidades por los surcos. No es característico de la hemorragia subaracnoidea. Listo. Listo. ¿Qué ven de diferente acá? Esta hipodensidad como digitiforme, listo, como en dedos. Aquí parietal, parietoccipital derecha. Mira aquí que no se ve. Listo. Borró el cuerno occipital de este lado. Esto es edema cerebral. Usted dice, esto es edema cerebral. No tiene edema cerebral, usted tiene que buscar las causas de edema cerebral. Tumores, es un trauma que pues, no está en contexto de trauma. Y es un edema cerebral muy característico por ser como en forma de dedos. Dedito, un dedito acá, otros deditos acá. Digitiforme, esto es tumoral. Entonces los tumores, usted le da dolor de cabeza, vómito, 70 años, tomografía, esta imagen. Lo primero que a mí se me viene en la cabeza es, no se golpeó, ¿tiene sangre? No, plexos coroides calcificados. Listo. Yo digo, ¿qué es eso? Edema, puede ser un absceso o puede ser un tumor.
En esa edad, si no ha tenido fiebre, si no ha tenido, pienso eso en un tumor. Este paciente debe tener un tumor aquí parietal u occipital. Listo. Y este es el edema. Este no es todo el tumor. No, este es el edema del tumor. El tumor es este, como de tejidos blandos. Parece que la tomografía es muy mala para ver tejidos blandos. Entonces miren este edema. Listo. Se pierde la diferenciación cortico-subcortical, el edema se ve hipodenso. Miren acá los surcos, aquí ya no se ve. Examen de elección, resonancia cerebral simple y contrastada. Muy bien, esto es un paciente, esto es una fase de hígado. Miren que el cerebro se ve de otro color, ¿cierto? Miren el parénquima como más brillante y en esta secuencia más oscurita. Es para ver sangre, ¿listo? Miren la sangre que tiene este paciente. Esto es un trauma craneoencefálico severo. Con edema cerebral se perdieron los cuernos frontales, el tercer ventrículo. Miren el sangrado que tiene en las cisternas silvianas, las hemorragias aracnoidea, frontales, contusiones que son de estas pequeñitas. Estos puntos hiperdensos. Listo, este paciente creo que se murió. Es un edema cerebral generalizado. ¿Qué había que operarle? En este momento no hay que sacarle. ¿Qué lo va a drenar? ¿Estos hematomas? No. El edema cerebral habría que hacerle 2 craniectomías desprotegidas y eso no se hace. Esto es característico de una neurocisticercosis. En la fase calcificada, ¿no? Cuando dan cisticercosis van a ver que la neurocisticercosis tiene una fase que es calcificada, que es donde más convulsiona. ¿Listo? Los cisticercos calcificados. Parenquimatosos, cisternales, intraventriculares. Esas son las clasificaciones que tienen. ¿Listo? Hidrocefalia. Entonces usted puede tener una hidrocefalia. Estos son los cambios de hidrocefalia. Entonces usted, hágase de cuenta, tuvo estos pacientes, una paciente como de 70 años que hizo una hemorragia intracerebral espontánea de origen hipertensivo y sangró, hizo un hematoma en el cerebelo, el hemisferio cerebeloso derecho. Pero ese hematoma comprimió el cuarto ventrículo. Miren el cuarto ventrículo por acá tirado hacia el otro lado. E hizo hidrocefalia. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a generarse? Miren, los cuernos temporales empezaron a elevarse, a dilatarse. Cuernos temporales, a nivel del lóbulo temporal, empezó a dilatarse. Miren este tercer ventrículo cómo se pone. No esas paredes rectas, sino abombadas. Listo. Muy circulares. Miren, este es el edema transependimario. El edema se divide en 3: citotóxico, hidrostático, que es el de hidrocefalia, o vasogénico. ¿Listo? El edema hidrostático también se llama edema transependimario y solamente se da en hidrocefalia. ¿Es por qué? Porque la presión está tan alta a nivel intraventricular que se empieza a salir por esas células ependimarias que recubren todo el sistema ventricular, se empieza a salir ahí y empieza a generar unas hipodensidades a nivel de los cuernos frontales, de los ventrículos laterales. Y se ve así, hipodenso es esto es, usted lo que primero que piensa es, uy, este paciente está haciendo una hidrocefalia. Dilatado, cuernos temporales dilatados, y esta hipodensidad a nivel de los cuernos frontales está haciendo una hidrocefalia paciente. Aparte que posiblemente tiene que drenar este hematoma, hay que ponerle una ventriculostomía externa. Una ventriculostomía es un catéter que se pasa de acá al ventrículo lateral para sacar ese líquido de sobre, si deja funcionar. Pues eso lo hace neurocirugía. Y lo otro es medir unos diámetros, que en hidrocefalia tendrán que hablar de eso, ahí en la bibliografía salen estos diámetros, y el principal es el índice de Evans, que es el diámetro mayor frontal con el diámetro mayor desde la tabla interna de un lado del otro. Si esto da mayor de 0.33, uno dice, uy, hay ventrículo megalia, esos ventrículos están crecidos. ¿Listo? Entonces sospecho hidrocefalia. Eso era hidrocefalia. Así que esta era quizás la parte más importante de esta charla, la tomografía. La tomografía yo la puedo hacer, tomografía de lo que quiera. Usted puede decir tomografía de cráneo, de abdomen, de tórax, de columna cervical, abdomen, de pelvis, de sacroiliaca, de lo que quiera. ¿Listo? Tomografía de codo, de lo que sea. Usted la puede hacer simple, ya puede hacer simple y contrastada. El contraste es para ver infección. Si hay algo que capte, las infecciones captan mucho, los abscesos captan muchos en el cerebro y en cualquier parte. Un nódulo pulmonar contrastado, a ver si ese nódulo pulmonar capta.
tumores, si yo sospecho tumores, si sospecho principalmente infección. Tomografía, infección es igual a contraste, ponerle contraste. Bueno, entonces puedo hacerla simple, que es sin contraste, contrastada con contraste. Puedo hacer una TAC que es con perfusión, y esto se hace